Traspasaste los cielos para darme vida a mí. Yo fui creado solo para adorarte a ti. No me puedo detener de alabarte con mi ser. Tú mi deleite y mi gozo, a ti celebraré. Traspasaste los cielos para darme vida a mí. Yo fui creado solo para adorarte a ti. No me puedo detener de alabarte con mi ser. Tú mi deleite y mi gozo, a ti celebraré. Hoy mi alabanza yo daré y con mi danza entraré. Para exaltarte viviré. Yo fui creado para el Rey, darte la gloria es mi placer. Para exaltarte viviré. Yo viviré. Traspasaste los cielos para darme vida a mí. Yo fui creado solo para adorarte a ti. No me puedo detener de alabarte con mi ser. Tú mi deleite y mi gozo, a ti celebraré. Hoy mi alabanza yo daré y con mi danza entraré. Para exaltarte viviré. Yo fui creado para el Rey, darte la gloria es mi placer. Para exaltarte viviré. Yo viviré. Todo lo que respira alabe al Rey. Yo de alabarte no me cansaré. Todo lo que respira alabe al Rey. Yo de alabarte no me cansaré. Todo lo que respira alabe al Rey. Yo de alabarte no me cansaré. Hoy mi alabanza yo daré y con mi danza entraré. Para exaltarte viviré. Yo fui creado para el Rey, darte la gloria es mi placer. Para exaltarte viviré. Yo viviré. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Oye la oración y a ti vendrá toda carne. Con tremendas cosas nos responderás. Tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Damos gracias al Señor
por su presencia, por su respaldo, por su palabra y por este tiempo que nos permite que estemos unidos, juntos, compartiendo la palabra a pesar de la distancia. El tema que quiero traer hoy es algo que yo creo que nos preparamos a entrar en ese tiempo de lo sobrenatural. Es importante que recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Este es el punto central del Evangelio de Jesucristo. Todo se revela por fe. La justicia de Dios se revela por medio de la fe. Cuando Dios perdona al pecador que cree en Jesucristo, entonces es justificado y participa de la justicia de Dios. Las promesas de Dios se alcanzan por la fe. Como dice en Hebreos 6, verso 12, parte B. Por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. Es la fe en Jesús que nos conecta con lo sobrenatural. Y como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. También hay una canción preciosa que dice así: fe mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. La fe en Jesús nos adentra al mundo ilimitado de Dios, que no vemos con los ojos humanos. Pero como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:7, que por la fe caminamos, no por vista. Este es el Evangelio de Jesucristo. Nuestra fe se sostiene, se sustenta en Jesús, como dice el escritor de Hebreos, es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe puesta en Jesús accede a los recursos del cielo. Es por eso que Jesús le dijo a Marta cuando se encontró con la muerte de su hermano Lázaro. Él le dijo en San Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A través de toda la historia bíblica, el Dios eterno, todopoderoso, se ha manifestado a su pueblo en los momentos más críticos. Es más, puedo decir que son esos momentos en que se ha manifestado el mover de Dios en las circunstancias y situaciones. ¿Por qué? Bueno, porque quizás si esos momentos difíciles no aparecen, no estamos apercibidos, no buscamos al Señor, no solicitamos ayuda de Dios, porque una de las cosas que sucede con el ser humano es que es muy autosuficiente y prepotente, y solamente cuando vienen las crisis, entonces clamamos a Dios por su ayuda. Teniendo en cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es decir, que lo que hizo ayer, Él lo puede hacer hoy. Esta es una manera de acceder a lo sobrenatural. Si entendemos que si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, lo que hizo ayer, lo puede hacer hoy. Escuchamos en el Antiguo Testamento muchas veces que se repite el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo con ello que Dios es el Dios de todas las generaciones. Miremos algunos ejemplos en su obrar sobrenatural. Primero, hay tantas historias que nos muestran su obrar sobrenatural, pero quiero referirme a algunas cosas muy importantes. Primero, la manifestación de Dios ante un sistema opresor. Esto sucedió cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Era un sistema opresor porque este pueblo era dirigido por Faraón. Y este sistema, este hombre, este rey, esclavizó al pueblo de Israel. Y este pueblo, el pueblo de Dios, clamó a Dios cuando se encontró bajo gran opresión y Dios le respondió.
Dios envió un libertador y Dios manifestó su poder y gloria con señales poderosas que hicieron estremecer ese reino, que hicieron estremecer toda su cultura idolátrica, porque Dios les envió plagas. El salmista David dice en el Salmo 105:27, puso en ellos, está hablando de Moisés y de Aarón, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Dios usó poderosamente a Moisés y a Aarón, hombres de fe, que desataron los juicios de Dios de un sistema que no era posible que fuera derribado por el hombre. Solamente cuando Dios intervino, ese sistema pudo ser derribado. Y fue de tal manera que llegó a la muerte del primogénito del faraón. Y por esa razón, Faraón los dejó ir. Y el pueblo salió en libertad. Allí hubo un obrar sobrenatural por señales de Dios, por los juicios de Dios en esta tierra. Ahora miremos otra cosa, una segunda cosa. Miremos el obrar sobrenatural de Dios ante la ausencia absoluta de recursos. Y aquí podemos ver al pueblo de Dios cuando sale de Egipto y atraviesa el desierto. Salen 600 hombres para atravesar un desierto grandísimo. Estos 600 hombres pueden representar posiblemente más de 2 millones de personas. Estas 2 millones de personas, hablando de que 600 hombres no contaban mujeres, no contaban niños, no contaban ancianos, sino los hombres que eran los hombres de guerra. Entonces, aquí vemos un pueblo numeroso que sale para atravesar un desierto. Y aquí entonces se manifiesta el obrar sobrenatural de Dios, porque a este pueblo Dios le dio agua en el desierto y le alimentó. Y nosotros sabemos de la manera sobrenatural en que el pueblo de Dios fue alimentado. Y así lo llevó por el desierto hasta llevarlo a la tierra prometida. Pero hubo algo interesante que está allí en Deuteronomio 29:5. Allí dice que algo sobrenatural pasó porque ellos duraron 40 años en el desierto. Y dice allí en Deuteronomio 29:5 que su ropa y su calzado no envejeció. Y tampoco se hincharon sus pies. Así que por todo lado hubo un obrar sobrenatural de Dios. Dios se reveló y Dios fue tan grande su manifestación que las naciones de los alrededores temblaban cuando el pueblo de Israel pasaba por la manifestación poderosa del Señor. Hoy podemos recordar esas promesas que Dios dice y que aunque sucedió allá, Dios abrió la peña, salió agua, les dio agua, no les faltó el agua en medio de un desierto. Y sin embargo, siglos después, el profeta Isaías dice esta promesa en Isaías 43:19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y esa es una promesa también para nosotros. Dios nos promete que en medio de los desiertos de la vida, de los momentos de crisis, donde no hay recursos, donde nada parece que veamos a primera vista, Dios dice, yo puedo abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Ese es nuestro Dios. En tercer lugar, quiero referirme a otras cosas, otro milagro, intervención sobrenatural de Dios. Hay muchas, pero quiero referirme a unas pocas. Y aquí quiero hablar acerca de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, una mujer desamparada. Allí en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 y 2, nosotros vamos a mirar que extraordinariamente a Dios
habla al profeta Elías. Y Dios le habla de que vaya a un lugar llamado Sarepta, porque allí hay una viuda y Dios le dice que esa viuda te va a sustentar. Bueno, quiero en referencia comentar que este tiempo en todo ese territorio, a causa de la palabra de Elías, no había llovido por 3 años. Y al no llover por 3 años, el hambre estaba sobre toda la tierra. Y aquí vemos entonces que Dios le dice, ve a un lugar en Sarepta y allí hay una viuda. Yo le he dado orden a esa mujer viuda para que te sustente. Al llegar allí, lo que ve Elías fue un panorama desolador. Una mujer está recogiendo leña y yo creo que aquí viene una prueba para Elías. Bueno, Dios, ¿cómo me envió donde esta mujer? ¿Cierto? Pero también una prueba para la viuda, porque vamos a ver lo que sucede allí. Elías se encuentra con esta mujer que no tiene sino un puñado de harina y un poco de aceite, lo último que tiene para comer. Miremos entonces en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2. Dice así la palabra. E hizo Primera de Reyes, perdón, estaba mirando Segunda de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 2. Perdón, el verso 9. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él dice, se levantó y fue a este lugar. Y ya en el verso 4, él dice lo siguiente. En el verso, perdón, aquí estoy equivocada, en el verso 12. Y ella respondió, porque él le dijo, te ruego que me traigas un bocado de alimento. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí hay una crisis. Al llegar el profeta, viene una crisis sobre la vida, porque lo único que tiene es ese bocado de comida, porque lo que ella dice, lo vamos a comer y luego nos dejamos morir. Pero allí es donde Dios trae una palabra a Elías y le da una promesa a esta mujer. Y en el verso 13, Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una promesa. Entonces, la crisis aquí que viene sobre la viuda tiene que ver con tener fe, con obedecer. Si ella tiene fe, cree en la palabra de Dios. Y si tiene fe en la palabra de Dios, entonces también obedece. Creo que aquí radica el problema de que por qué a veces no vemos el obrar de Dios. Primero se requiere la fe, pero luego se requiere la obediencia. Y aquí lo que operó fue la obediencia junto con la fe. Elías obedeció a Dios al ir a Sarepta. Y la viuda también obedeció al darle todo lo que tenía al profeta. Entonces allí se desató algo sobrenatural, porque realmente al haber fe y obediencia, entonces el milagro sucedió, porque la harina y el aceite no escasearon hasta que llovió sobre la tierra. Como decía al comienzo, el mover sobrenatural de Dios siempre es manifestado en tiempo de crisis. Todos los hombres de Dios han pasado por crisis.
Pero allí en esa crisis es donde se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Así que cuando tú ves que llegan los momentos críticos, los momentos difíciles sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre la nación, prepárate, porque algo sobrenatural viene. No es el tiempo de decir ¿y qué vamos a hacer? No es el tiempo de pensar entonces ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a parar esto? Y que nos llenemos de temor. Por eso es que Elías le tuvo que decir a la mujer, cuando él le dijo, prepárame el alimento, le tuvo que decir, no tengas temor. Y yo te digo hoy, no tengas temor. No importa lo que pueda pasar, no tengas temor, porque contigo está el Dios Todopoderoso que te ayuda. Entonces, en este tiempo, en los tiempos más difíciles, Dios se manifiesta. Y aquí entonces el mover sobrenatural está siempre acompañado, lo he visto a través de todos los tiempos de visitación angelical. En este tiempo usted verá el mover angelical del Señor de una manera poderosa, con señales, con prodigios. Creo firmemente que en este tiempo veremos la gloria del Señor manifestarse en todos los que creen, en todos los que le invocamos y en todos los que tienen una fe expectante, no una fe quizás de que será o no será. Es una fe expectante, y la fe expectante es una fe activa de lo que Dios hará y de lo que vendrá, porque Dios nos está preparando para cosas sobrenaturales. Ahora, ¿cómo nos preparamos para este tiempo? ¿En qué manera nosotros podemos estar preparados para ver las cosas sobrenaturales? Como inicié al comienzo, aquí Dios nos ha llamado a tener una fe. La fe que se sustenta en lo que Dios es. La fe que se sustenta en lo que Dios ha prometido. La fe que se sustenta en el favor y la gracia de Dios. Es necesario que nosotros en este tiempo aprendamos a caminar por la fe y no por vista. La mayoría de la gente está caminando por vista. Todo lo que tú oyes es terrorífico. Las noticias que llegan a mí, si yo no confiara en el Señor no podría dormir. Yo estaría trasnochada pensando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con mi vida? ¿Qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder con la ciudad? ¿Qué va a suceder con el mundo? No es que esté tan despreocupada, pero no estoy confundida ni estoy ansiosa. Y yo creo que esta es la actitud que debemos tener. Es una actitud de fe. Este es el tiempo en que Dios ha prometido que al final de los tiempos se manifestará una gloria mayor, que la gloria postrera será mayor que la primera. Este es el tiempo de la manifestación poderosa de Dios en medio de la crisis, aún en medio de la persecución. Hoy estaba mirando cómo estaban clausurando una iglesia en República Dominicana porque algunos se reunieron con todas las medidas de seguridad a orar, pero no les permitieron. De alguna manera hay algo que está afectando directamente, pero Dios siempre tiene soluciones en medio de la crisis. Dios actuará. Son muchas las historias que podríamos nombrar. Dios en tiempo de crisis se manifestó a un niño llamado Samuel. En un tiempo donde había corrupción espiritual. Y a través de ese niño habló de las cosas por venir. En tiempo de crisis Dios llamó a Moisés para ser un libertador. Y extraordinariamente la vida de Moisés es una vida que se levantó en medio de la crisis.
pero fue sustentado por el Señor. En tiempo de crisis Dios se manifestó a Daniel y le habló poderosamente del tiempo del fin. En el tiempo de crisis, como yo compartía en predicaciones anteriores, es donde nuestra fe debe levantarse, en donde lo sobrenatural se manifiesta a través de la visitación angelical, de sueños, de visiones. Este es el tiempo donde Dios va a levantar a muchos poderosamente. Y lo estoy viendo. En el mundo entero, muchos jóvenes se están levantando a predicar. Y como les decía, hablando de Daniel, ese joven que pasó casi toda su vida en cautividad, fue a ese joven a quien Dios le reveló las 70 semanas, que ya están cumplidas 69 y que falta una por cumplirse, que es la última semana, semana 70, que está próxima a suceder en cualquier momento. Ahora entonces, la preparación es la fe. La fe se sustenta, como les decía, en la palabra de Dios y en el conocimiento de lo que Dios es. La fe se sustenta en nuestra vida con los testimonios. Es muy importante que tú veas la vida de los grandes hombres de Dios y veas la manera en que Dios se movió y que Dios se manifestó. Y que tú puedas tener la certeza que el Dios a quien tú amas y el Dios en que tú crees es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. En este tiempo debemos prepararnos para lo sobrenatural, buscando al Señor. Buscando al Señor continuamente, de una manera permanente. Como dice el Señor, háganlo sin cesar. No es de cuando en cuando, cada semana o cada 15 días. No. Debemos estar con una disposición. Este tiempo no lo debemos perder, lo debemos aprovechar. Debemos buscar al Señor. Y en esa búsqueda del Señor debemos comprender la grandeza de su poder y la grandeza de su amor para con nosotros. En tercer lugar, es necesario que tengamos un compromiso de obedecer su palabra. Es necesario que tengamos un compromiso de escudriñar la palabra, porque a través de la palabra viene la fe. La fe es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta y se acrecenta a través de la palabra de Dios. En cuarto lugar, debes tener una decisión firme de creer en las promesas de Dios. Debes creer que lo que Él ha dicho lo cumplirá. No debe haber ni siquiera una sombra de duda ni de temor, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. En quinto lugar, es importante afinar el oído para oír al Señor. Como dice Isaías, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para oír como los sabios. Debes afinar el oído para escuchar la voz del Señor. Y en quinto lugar, debes decidirte a obedecer lo que Dios te dice. Debes estar decidido a obedecer. Y ese obedecer puede ser que te va a llevar a dejar cosas, a renunciar a cosas, por causa de querer estar en su presencia y de ver la manifestación de la gloria del Señor. Este es un tiempo precioso, es un tiempo maravilloso y es un tiempo que debemos aprovechar. Y yo quiero en esta hora llamar a aquellas personas o amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Dios quiere manifestarse a ti. Recuerdo ese pasaje de Jeremías que dice: Dios se manifestó a mí hace mucho tiempo y me dijo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en mi misericordia. Dios te ha amado desde el comienzo y por amor envió a su Hijo
por amor envió a Jesucristo a morir en la cruz, a ejecutar el plan de redención para salvación de la humanidad. Ese es el tiempo de poner nuestra fe en Jesús. Hemos puesto la fe en muchas cosas. Hemos puesto la fe en los hombres, hemos puesto la fe en empresas, hemos puesto la fe en muchas creencias, pero la principal, el fundamento de tu fe es Jesucristo, es la piedra angular, y es necesario que recibas, que abras tu corazón a su presencia y le recibas. Quiero que ores conmigo haciendo una oración de fe, porque el Señor dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da el poder de ser llamados hijos de Dios. Repite esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra y decido creer, y decido también ser partícipe de tu obrar sobrenatural, de tu manifestación sobrenatural en medio de la crisis. Hoy entrego mi vida a ti, entrego todo lo que soy, aún te entrego mis ansiedades, mis angustias, te entrego mis temores, mis miedos, mis preguntas. Yo te las entrego, Señor. Y hoy quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida, que perdones mis pecados. Y hoy quiero entregar todo lo que yo soy. Y quiero pedirte que me des de ti, de la fe viva, de tu Santo Espíritu, que llenes mi corazón y mi mente de tu paz y de la fe que vence, de la fe que tú das como un don preciado. Te doy gracias y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Amén. Y yo quiero hacer una oración en esta hora por la iglesia, por los hijos de Dios, por todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Y esta oración es una oración para que abramos este tiempo para ver y oír lo sobrenatural de Dios. Padre, en esta hora quiero presentar delante de ti a cada uno de tus hijos, a cada una de las familias que han confesado tu nombre, Señor, y que de alguna manera en los tiempos de crisis tratamos de estar afectados o llenos de temores o de angustia. Pero yo declaro, Señor, esa palabra que tú dijiste: en el mundo habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tú estás sobre todo, Señor, y yo oro, Padre, para que en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, venga una acción poderosa sobre tu iglesia, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que huyen de nuestros corazones el temor, el desasosiego, la confusión y la angustia. Se aparta de la vida de tus hijos y de tu iglesia. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús, conforme a tú lo has prometido, tú vienes, Señor, a abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos espirituales. Sean abiertos los ojos del Espíritu, sean abiertos los oídos para oír tu voz. Sea activado ese fluir de Dios, ese obrar poderoso del Espíritu Santo, como tú lo dijiste en Hechos 2:17, que en los postreros días sería derramado del Espíritu Santo sobre toda carne. Y declaro, Señor, ese poder del Espíritu Santo viene a llenar las vidas, y yo declaro en el nombre de Jesús: este es el tiempo donde muchos correrán hacia ti y donde muchos percibirán la presencia y la voz tuya, Señor, y el entendimiento de lo que tú quieres hacer. Hoy declaro, Señor, que se activan en tu pueblo las visiones, los sueños, y se abren los ojos para ver el mundo espiritual de Dios. Hemos pasado viendo más el mundo espiritual del enemigo y poco viendo la gloria y el poder de Dios que está sobre el pueblo del Señor. Y hoy declaro en el poder del nombre de Jesús que tú vienes para traer
un nuevo tiempo, un nuevo arrojo, una nueva fuerza interior en el espíritu. El espíritu interior se fortalece en el Señor y Él se fortalece en el poder de su fuerza. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, conforme a tu promesa, que se activan esos dones del Espíritu de una manera poderosa sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Y declaro que la presencia del Espíritu Santo se hará manifiesta, porque el Espíritu Santo es el que revela lo profundo de Dios. Y hoy declaro que viene un espíritu, se activa un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su gloria y en el conocimiento de todas sus riquezas, y el poder de Dios se manifiesta en cada uno de tus hijos, Señor, de una manera gloriosa. Declaro, Señor, también, y hoy unidos oramos por el mundo entero, por el tiempo que viene, porque este es el tiempo donde veremos conversiones muy poderosas. Hombres y mujeres que negaban tu nombre verán tu gloria, Señor, verán la manifestación tuya sobre sus vidas, Señor. Declaro, Señor, que tu pueblo se despierta para que seamos portadores de las buenas nuevas. Y declaro, amado Señor, que es el tiempo donde se activa la fe de muchos y que muchos te verán a ti y te conocerán y te recibirán en sus corazones. Te doy gracias, Padre. Declaro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llena los corazones, Señor. Y hoy declaro, Señor, en tu nombre, que aquellas circunstancias difíciles, esas amenazas, yo sé que hay amenazas de desempleo, sé que hay amenazas de que las cosas se van a poner peor. Pero, Señor, tú has dicho que habrá aflicción, pero que confiemos. Y yo declaro, Señor, que la fe de cada uno de tus hijos generará una gran confianza y una gran seguridad. Declaro, Señor, también que en este tiempo, Señor, la fe de cada uno de tus hijos va a un nivel mayor de fuerza, de visión de Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Como siempre, tenemos algunas preguntas de reflexión que son importantes que las miremos. La primera pregunta sería: ¿crees que el Señor se puede manifestar en este tiempo en tu vida? ¿Cómo crees que Dios se puede manifestar? ¿En qué manera? ¿Qué es lo que tú esperas que Él pueda hacer? Quiero que medites en eso y quiero que respondas a esta pregunta. Porque a veces tenemos la idea de pensar de que no, yo creo que Dios conmigo no, tal vez Dios lo haga con otros, pero conmigo no. Pero yo te digo en esta hora que Dios sí lo quiere hacer. Que hoy tú pienses, ¿cómo crees que Dios puede manifestarse? Y si lo crees también, ¿cómo le vas a pedir a Dios que lo haga? Segundo lugar, ¿cómo crees que debes prepararte en este tiempo para ese obrar sobrenatural? ¿Qué cosas te faltan y qué cosas debes retomar? ¿Qué cosas quizás no le has prestado atención, pero hoy el Espíritu Santo te dice: presta atención a esto y toma decisiones que te van a conducir a un crecimiento espiritual mayor? Tercer lugar, ¿cuál sería la oración específica que tú harías a Dios en este tiempo? ¿Cómo tú tomas decisiones delante de Dios para presentar delante de Él las oraciones por las cosas que tú estás viviendo y pasando, pero con la seguridad de que Él te va a responder? ¿Cuáles son las oraciones que tú le harías al Señor? Bueno, hay muchas otras preguntas quizás en el seno de la familia o de los amigos esas preguntas pueden ser resueltas y Dios va a venir a traer claridad. Inclusive
pido que terminen este tiempo en oración, que aprovechen este tiempo, que estamos en casa, que estamos allí reunidos y tengamos un tiempo de oración, porque sé exactamente que Dios quiere manifestarse en cada una de sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.